Mi nombre es Ariel. Vamos a hablar un poco de lo que es mente consciente y mente subconsciente. Esto es, me parece que es fundamental, ¿no? Porque cuando Freud empezó hace muchísimos años a investigar el inconsciente, él que venía de la rama dura de la ciencia, a empezar a hablar de cosas que no se podían comprobar físicamente, era bastante cuestionable, sobre todo en el contexto en donde él investigaba este tipo de cosas. El término inconsciente se terminó difundiendo a nivel social, como cada cosa que se descubre desde el punto de vista científico, llega a la sociedad y bueno, y se vuelve común para todos, ¿no? Entonces hoy en día cualquiera de nosotros habla de inconsciente y por ahí no se sabe bien el concepto, ¿no? De hecho, cualquiera que pasa un semáforo en rojo es un inconsciente y nada tiene que ver con el origen del concepto. Por eso es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de mente consciente y de qué hablamos cuando hablamos de mente inconsciente. Básicamente tenemos que entender, hace un ratito decían las chicas acá, nuestra mente consciente forma un porcentaje muy chiquito de lo que realmente somos y el resto es inconsciente. Para nosotros es fundamental entender porque en la vida cotidiana nosotros vamos actuando, nos despertamos, abrimos los ojos y el lapso en el que estuvimos durmiendo, ¿qué pasó? ¿Alguien se preguntó? Yo a veces me pongo a pensar, digo, esto lo relacionaría como, ¿cuál es el segundo, el instante previo entre pasar de la conciencia a la inconsciencia, ¿no? El momento es en el que nos dormimos. Y cuando entramos en ese mundo inconsciente, el único recuerdo que tenemos por ahí son los sueños, ¿no? Y a veces utilizamos unas figuras medias raras, son difíciles de explicar. Bien, y eso tiene que ver porque tanto el consciente como el inconsciente, Ana decía hace un rato, nosotros evolutivamente el inconsciente lo tenemos hace mucho más tiempo que la mente consciente. La mente consciente está, digamos, formando parte de nuestra vida como seres humanos hace relativamente poco en lo que es la historia de la evolución humana, ¿sí? Entonces está hace mucho más. Por lo tanto, hay errores o falta de comunicación entre la mente consciente y la mente inconsciente. Y eso tiene que ver porque hablan dos idiomas completamente diferentes. La mente consciente habla en el idioma hablado, en el lenguaje que tenemos, en el lenguaje de nuestra lengua madre, que es el lugar de donde nacimos, aprendimos a hablar un idioma y esa vocecita que tenemos dentro habla en ese idioma. De hecho, cualquiera de nosotros que aprende un segundo, un tercero, un cuarto idioma, cuando putea y se enoja, ¿en qué idioma putea? En el idioma madre, siempre. Y esa voz que tenemos dentro, esa voz que nos dice, que nos habla, el cacareo que tenemos todo el tiempo, es siempre en nuestra lengua madre. Ahora, la mente inconsciente no habla en nuestro idioma, habla en un lenguaje simbólico. Y los errores que tenemos muchas veces o la falta de comunicación que tenemos entre una y otra tienen que ver con que no sabemos todavía interpretar los símbolos que nuestro inconsciente nos pone. Dentro de un rato vamos a hacer algunas experiencias. Ana nos invitaba a caminar por ese inconsciente, entonces vamos a ver si podemos aprender a leer algunos de esos mensajes que nos da nuestra mente consciente. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Es importante saber quiénes somos. Es una pregunta que realmente hoy por hoy yo veo cada vez más que se está estilando, que se está haciendo. Ahora, cuando nosotros preguntamos a nosotros mismos quiénes somos, quién soy, lo más probable es que acudamos a una respuesta rápida como nuestro nombre, nuestro apellido, de dónde somos, nuestros roles sociales, soy padre, soy hijo, a qué nos dedicamos, respondemos con nuestra profesión. Y esas cosas tienen solamente que ver con datos acumulados en nuestra mente consciente, en la corteza cerebral, en el área de memoria, y son datos que son, digamos, que están definidos desde esa lengua madre, con palabras, con vocablos, pero poco tienen que ver realmente con quién verdaderamente somos. Lo que verdaderamente somos reside debajo de eso, en ese subconsciente. Espere que me fui, ahí estamos, me voy a quedar con esto. Cuando nosotros respondemos quiénes somos, posiblemente respondamos con esa capa que está por encima del agua, que esa es la teoría del iceberg, que fue desarrollada hace muchísimos años y hasta hoy se sostiene, solo que hay con algunos cambios. Esos datos
que son de la parte racional, y yo que decía recién, tienen poco que ver con quienes verdaderamente somos, porque debajo de esa capa está la verdadera esencia del ser humano. Y esa verdadera esencia del ser humano es nuestra mente inconsciente. Esa mente inconsciente es la que verdaderamente, si queremos, domina nuestra vida. Lo que pasa es que para las personas racionales es complicado asociarnos con la idea de que alguien más domina nuestra vida, ¿no? Como si el inconsciente viviera fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, tener nuestra vida bajo el control de un inconsciente ya no nos gusta nada, sobre todo porque venimos con la idea de que el inconsciente es alguien tenebroso, oscuro, que opera desde las tinieblas y que vino acá para hacernos mal y condicionar nuestra vida o boicotear nuestros planes, ¿no? Uno dice, bueno, yo tengo ganas de cambiar, pero ¿sabe qué? Inconscientemente, digo, y casi que todos nuestros fracasos se lo echamos a la culpa al inconsciente, ¿no? Como que inconscientemente frustramos nuestra vida, ¿sí? Bien, entonces, esa idea del inconsciente oscuro lo vamos a dejar ahí un poquito para ver cuál fue el salto evolutivo que se logró con esta, si se quiere, amistad, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad o el esoterismo que estamos viviendo últimamente y cómo los científicos están cada vez más cerca de llegar a explicaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con navegar al inconsciente. Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo evoluciona este concepto de mente inconsciente. Bien, bueno, como decía Ana, esos son mis gemelitos, esos son Noah. Yo esperaba una expresión un poco más de ternura, a ver si... Gracias. Eso mismo hice cuando los vi por primera vez. Esperen que bajo. Ahí va. Este de acá se llama Noah, el otro se llama Felipe. Le pusimos nombres bien diferentes porque nos dimos cuenta que eran de esencia bien diferentes. Son gemelos monocoreales biamnióticos, esto quiere decir que compartieron durante los 7 meses que estuvieron en la panza de su mamá, compartieron la misma placenta. Tienen 100% de compatibilidad genética. Cuando me explicaron cómo es el mambo de los gemelos, yo me quedé bastante sorprendido, porque cuando fuimos al médico nos dijeron, bueno, esto en realidad es una alteración de la naturaleza, es un error de la naturaleza. O sea, tus hijos son 2 errores, joya. Tuve un tiempo bueno buscándolo, no más que cayeron por error, pero bueno. Entonces me dice, te voy a explicar por qué es un error. Me dice, entre las semanas 5 y 7 aproximadamente ocurre una clonación espontánea que no sabemos por qué razón. Es una clonación espontánea, o sea, que uno de los dos es clon del otro. ¿Sí? ¡Wow! Dije yo. Entonces, claro, nosotros tratamos de reproducir en el laboratorio lo que la naturaleza ya hace por espontaneidad, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es esto, que uno con la teoría genética se aproxima a una idea de un determinismo, de que con determinada condición genética yo tengo predisposición a tal o cual cosa. Se supone que, como decían hace un rato, si a mí me asustaron de chico con una araña, yo puedo generar un miedo a las arañas más grandes. Y este concepto lineal de que las cosas son de determinada manera se trasladó mucho tiempo en el campo de la ciencia. Y es muy difícil para el campo de la ciencia, hoy está todo mucho más flexible, entender que las cosas no son lineales a nivel humano, que hay una impresionante gama de posibilidades y una complejidad tan profunda que ni siquiera en gemelos que comparten 100% de compatibilidad genética se da. Y yo esto lo comprobé el primer día cuando los fui a conocer a la NEO. Como nacieron de 7 meses, me metí y los vi adentro de esa cúpula y enseguida yo sentí algo diferente de uno y sentí algo diferente de otro. Esa cosa que me transmitieron uno y que me transmitieron el otro, a pesar de tener 100% de compatibilidad genética, de ser idénticos, me conectaron un poco más con la esencia de uno y la esencia de otro. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Bueno, es fundamental porque esa esencia es el inconsciente.
El inconsciente tiene que ver más con cuestiones epigenéticas, tiene que ver más con cuestiones contextuales a las neuronas, con las cosas que pasan alrededor de esas neuronas, con las cosas que pasan alrededor de esas conexiones, con las cosas que pasan alrededor de la sinapsis, con las cosas que pasan alrededor de los ensambles de los genes. Eso es el inconsciente y es lo que verdaderamente determina quiénes somos. Hoy por hoy tenemos una visión del inconsciente completamente diferente a lo que era antes. En principio, antes se creía que el inconsciente era justamente una cuestión que operaba a través de nuestras vidas y de manera que había como una tendencia a boicotear determinados planes o determinadas propuestas que yo tenía, ¿no?, para mi vida. Y hoy por hoy vemos que el inconsciente en realidad es más bien como un amigo que vive adentro nuestro y que viene simplemente para hacernos la vida más feliz y simple, en tanto y en cuanto nosotros aprendamos a leer sus mensajes. Porque como dijimos antes, tenemos dos lenguajes completamente diferentes, el inconsciente no habla con palabras, sino que habla por medio de símbolos. Nuestro trabajo reside en ir interpretando y prestando atención a cada una de sus señales. ¿Por qué? Porque si bien el inconsciente evolutivamente está mucho antes que la mente consciente y obviamente que tiene, guarda dentro de sí una animalidad que nos caracteriza, correspondiendo a la supervivencia, ¿sí?, tenemos que guardar programas más animales para sobrevivir. Esta mente inconsciente hoy es bueno mirarla como que ya toma las decisiones que son siempre en función de nuestro bienestar. Y que nosotros, como con la mente consciente, somos los que vamos poniendo trabas para que ese inconsciente fluya y que nos lleve por donde verdaderamente tenemos que ir. Esto es, hoy por hoy, es como que lo vemos o lo asociamos más con una cuestión de intuición, ¿sí? Confiar un poco más en nuestra intuición significa confiar un poco más en nuestro inconsciente también, ¿sí? Entonces, esto para nosotros hoy es fundamental, ¿sí?, saber, tener este conocimiento, porque estamos en una época en la que la racionalidad llegó a un punto de dominarnos como especie, de que si uno no piensa no puede hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces pareciera como que este inconsciente quedó relegado con todos estos años. Hoy estamos en una época en la que es fundamental amigar el consciente con el inconsciente. Prestar cada vez más atención a toda esa información guardada en nuestro inconsciente que va a llegar a nosotros a través de distintos actos, a través de los sueños, a través de la meditación. Nosotros vamos a hacer ejercicios activos para ir rescatando información y trayéndola a la conciencia. Porque ¿cuál es el objetivo real o final de saber todo esto? Volvernos más conscientes. Pero no volvernos más conscientes porque somos seres más pensantes, sino porque fuimos capaces de toda esa información escondida en el inconsciente, volverla consciente, traerla y que quede disponible para que la podamos utilizar para el beneficio nuestro y el beneficio de los que nos rodean, ¿sí? Muchas gracias.